Cuando nosotros hablamos del eje hipotálamo hipoficiario y la gónada, debemos repasar lo que ya vieron con el doctor Raúl, que es que en el hipotálamo se producen las hormonas liberadoras de los diferentes órganos endocrinos, y en este caso las gonadotrofinas. Estas hormonas van a estimular la hipófisis en la producción de LH y FSH, folículo estimulante y luteinizante. Estas hormonas son indispensables para la estimulación de las gónadas, que son los testículos y los ovarios. Estas gónadas van a producir hormonas. El efecto de la estimulación de la LH y FSH sobre el testículo y el ovario van a ser en el testículo, lógicamente, la producción de testosterona. Y esa producción de testosterona o de estrógeno y progesterona, en el caso de los ovarios, van a ejercer un efecto de feedback, de retroalimentación negativa, el cual le va a decir a la hipófisis que ya hay suficientes hormonas gonadales para que la influencia o el estímulo en la producción de estas hormonas LH y FSH hacia las diferentes gónadas debe ser disminuido. Cuando nosotros hablamos de una atrofia de testículo o de ovario, hablamos de que existe un hipogonadismo. Las gónadas tienen una función reducida o simplemente no están produciendo hormonas sexuales. Esos hipogonadismos generan que los caracteres sexuales secundarios se expresen o disminuyen en su expresión. Me explico. Si los trastornos disfuncionales de las gónadas ocurre ante la pubertad, lógicamente la ausencia de testosterona o de estrógeno se va a expresar en una ausencia de caracteres sexuales secundarios. Ahora, si el hipogonadismo sucede luego de la pubertad, la expresión de los caracteres sexuales secundarios se va disminuyendo. Lo que es potencia sexual, lo que es el vello facial, en el caso masculino. Y en el caso de la mujer, bueno, ya la distribución de las grasas, la glándula mamaria, todo se va disminuyendo en su expresión. Cuando resulta que existen trastornos en el eje hipotálamo o en la hipófisis, nos va a dar entonces que vamos a tener lo que observamos relativamente más frecuente. A nivel de la hipófisis existe un incremento en la secreción del LH y FSH. Ese aumento en la secreción del HFSH es para estimular unas gónadas que en este caso, como le hablé de hipogonadismo, no están funcionando. La menopausia, por ejemplo. La mujer menopáusica va a tener un aumento de la LH y FSH porque el ovario no está respondiendo a la producción de estrógeno y progesterona, quien le da el feedback negativo para que no se produzca. Entonces va a haber un hipogonadismo hipergonadotrófico. Es decir, va a haber un aumento de la LH y FSH porque existe una atrofia de la gónada. Hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Por qué hipergonadotrófico? Porque existe un aumento de las hormonas hipofisiarias tratando de estimular bien sea al ovario o al testículo atrofiado. Pues bien, vamos a continuar acá. El eje hipotálamo hipofisario y el testículo. Esta combinación, este eje se mantiene y nos conlleva pues a la producción, en todo caso, de testosterona, que es la hormona principal, la que le da el efecto a nivel periférico, el que le da la distribución de las grasas, el vello facial, la potencia sexual, los caracteres sexuales
masculino secundario, ¿ok? Y la producción de esperma. Cuando nosotros vemos el registro de la hormona testosterona desde el primer semestre o el primer trimestre de la concepción, ¿ok? Vemos que va a haber un descenso a partir del año del individuo. Ese espacio en que la hormona eh, testosterona está disminuida, ¿ok? Se debe a que existe una disminución franca de los niveles de LH. Cuando la LH, en la edad de la pubertad, 13, 14 años, empieza a tener un ciclo pulsátil nocturno, es cuando se inicia el desarrollo tanto del hombre como de la mujer en la producción de hormonas sexuales eh, femeninas o masculinas. En este caso, es hormonas sexuales masculinas que le expresan a partir de los 13, 14 años, se expresan secundariamente con los caracteres sexuales que se va a generar o se van a desarrollar en ese niño. En cambio, con la mujer, lógicamente que la LH y FSH van a estimular el ovario y la producción de estrógeno y progesterona van a ejercer ese efecto periférico que muestra la expresión de los caracteres sexuales secundarios en la mujer. Igual sucede que alrededor de los 10, 14 años empieza entonces el ciclo pulsátil de la LH y eso conlleva a que se active la estimulación de ovario y producción de LH y eso me genera entonces que los diferentes caracteres sexuales se expresen porque existe estimulación de la gónada y esta a su vez produce estrógenos y progestágenos que van a llevar a eh, estimulación de los caracteres sexuales secundarios. En el ciclo menstrual, como ustedes recordarán, el ciclo que dura 28 días en algunas mujeres, 30 en otras. No hay algunas mujeres tienen un ciclo menstrual fijo, otras son irregulares. El hecho es que si nosotros partimos de acá de la menstruación, donde hay descamación de todo lo que es el endometrio, ¿ok? A partir de ese día cero de la menstruación, ya hacia el día quinto, se empieza a desarrollar el folículo. Esta fase folicular va a mantenerse en el tiempo, llevando nuevamente a una proliferación endometrial. Una proliferación endometrial que 14 días después de haber habido la menstruación, hay un endometrio proliferativo, donde hay un cuerpo lúteo ya formado, y que en ese día 14 va a haber la ovulación. Ese día la mayor cantidad de LH se produce, ¿ok? O sucede la ovulación y ese óvulo, ¿ok? Está ya en su completo desarrollo para ser fecundado. De manera que al día 14, 2 días antes, 2 días después, es donde está el máximo de fertilidad en la mujer. Luego, al pasar los días, ¿ok? Esto conlleva pues que ese útero proliferativo se vaya envejeciendo y próximamente el próximo ciclo pues va a llevar que el cuerpo lúteo se va degenerando, se va expulsando, ¿ok? El folículo se va envejeciendo y bueno, viene el proceso descamativo donde no hay influencia hormonal y produce entonces el nuevo ciclo menstrual. Si no hay concepción en este periodo, este endometrio se descama y
genera entonces posteriormente el sangrado mensual. Los niveles de estrógeno según la edad van a variar, lógicamente, con la menarquia. En la menarquia vamos a encontrar que empieza el desarrollo sexual de la mujer y en este caso se inicia con la ovulación. Ovulación que durante los años fértiles, 40 a 45 años, luego viene y desciende este nivel de estrógeno porque existe un envejecimiento del ovario y la estimulación de la LH-FSH no son capaces de incrementar la producción a nivel del ovario de estrógeno. De manera que la menopausia nos lleva a una atrofia del ovario y esto pues marca en la mujer un periodo donde la falta de estrógenos y progestágenos las hacen más propensas a enfermedades como por ejemplo son factores de riesgo para cardiopatía isquémica. Entonces, fíjense bien en este cuadro. Tenemos en el hipotálamo hay sustancias hormonales liberadoras, ¿ok? En el hipófisis tenemos las hormonas, ¿ok? Que se producen. Y aquí tenemos las gónadas. Las gónadas, vamos a suponer con un tamaño normal y gónadas con un tamaño disminuido. De manera que cuando se mantiene adecuadamente el eje hipotálamo-hipófisis para que la secreción del HFSH sea acorde a la respuesta de unas gónadas que funcionan, entonces vamos a encontrar de que existe un funcionamiento gonadal acorde. Entonces las hormonas producidas, en este caso por el ovario o el testículo, van a ejercer un efecto negativo en la hipófisis y esta pues no va a producir un incremento en la LH y FSH. Se va a conservar el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Pero ¿qué sucede en este caso? Vamos a suponer la mujer menopáusica. Tiene unos ovarios atrofiados o que ya empezaron a disminuir en la producción de hormonas sexuales. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la hipófisis va a incrementar los niveles de LH y FSH, de manera que se va a establecer una disfunción, en este caso gonadal, donde se va a caracterizar por que hay un hipogonadismo, porque no hay producción de testosterona, pero hay una hipergonadotrofia. Entonces, esto va a ser un hipogonadismo hipergonadotrófico, donde vamos a encontrar que la LH y FSH están aumentados, pero las hormonas, pero los ovarios o los testículos no están respondiendo a esa infusión exagerada de LH y FSH constante. Pero también tenemos lo opuesto, donde puede existir un trastorno hipotalámico o un trastorno hipofisiario, donde nos lleve a una disminución en la producción de LH y FSH. Si está disminuido la LH y la FSH, pues no va a haber una estimulación a nivel de los ovarios o de los testículos. Entonces va a haber un hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Ok? Hipogonadismo porque no existe una función normal del ovario y no está funcionando de forma adecuada porque la infusión del HFSH no la tiene y no porque no hay LH-FSH circulante porque hay un trastorno a nivel del hipófisis, ¿ok? O hay un trastorno a nivel del hipotálamo que no estimula la hipófisis. Entonces hablamos aquí de un hipogonadismo hipogonadotrófico y esto pues genera también trastornos en la vida sexual del individuo. Entonces aquí tenemos los tipos de hipogonadismo. Primario o hipergonadotrófico. ¿Okay? Hay una falla en la gónada, bien sea
antes de la pubertad o después de la pubertad. Después de la pubertad sería la menopausia o la andropausia o algún trastorno que durante la vida el individuo ha tenido, por ejemplo, las orquitis urliana, que es la orquitis que vemos en pacientes con parotiditis y que el virus de la parotiditis tiene una afinidad por las glándulas endocrinas y por las gónadas. Entonces los pacientes que tienen paperas en algún momento de su vida, si nos lo toman con calma, entonces pueden tener como complicación una esterilidad. Y si la falla gonadal es prepuberal, no se desarrollaron las gónadas, entonces va a tener un carácter eunucoide. Recuerden que los eunucos eran aquellos personajes del lejano oriente o Roma, donde para que tener hombres que cuidaran el harén, los diferentes reyes se aseguraban de que estos no tuvieran potencia sexual y cortaban los genitales, los castraban. Tenemos aquí los secundarios o hipogonadotropos. Aquí vamos a encontrar la falla hipotálamo hipoficiaria y puede ser prepuberal o postpuberal. La característica del hipogonadismo prepuberal es que va a tener proporciones enucoides, genitales infantiles, ausencia de caracteres sexuales secundarios. Esto es lo principal, puesto que la afección ocurrió antes de la pubertad. En el hombre, lógicamente, lo que es el vello facial, eh, tanto corporal como facial van a estar ausentes, ¿okay? El desarrollo muscular va a estar disminuido, va a haber ausencia del cambio de la voz. En la mujer, el desarrollo mamario, la ausencia de distribución de la grasa, amenorrea primaria. La difusión gonadal en un paciente con características leucoides, vamos a encontrar que va una diferencia más de 5 entre si medimos desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta acá. Si comparamos, esas mediciones no son simétricas y es lo que llamamos pacientes con problemas de eunuco, entre otras cosas, entre otras características. Las características de hipogonadismo postpuberal, entonces los caracteres sexuales secundarios van a estar presentes, la antropometría va a estar normal, pero vamos a encontrar que hay disminución del vello facial en el hombre, pérdida de la libido, disminución en cuanto a la fertilidad y osteoporosis. En la mujer también hay vello pubiano, hay pérdida, hay atrofia mamaria, hay amenorrea secundaria, infertilidad, osteoporosis. Entonces aquí tenemos las causas de hipogonadismo, hipogonadotropo. Acuérdense, hipogonadismo, las glándulas testículo ovario no están funcionando, hipogonadotropo tampoco el eje hipotálamo hipófisis. ¿Okay? Aquí están todos afectados. Entonces el hipotálamo, cuando está afectado, entonces hablamos de hipogonadismo, hipogonadotropo terciario, porque las hormonas liberadoras de gonadotrofina se encuentran bloqueadas. Y aquí, de todos estos síntomas, el Prader-Willi, el síndrome de calma, o la presencia de un tumor o lesiones infiltrativas, vamos a encontrar que existe uno muy particular que es el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es muy característico porque se asocia con anosmia. Van a presentarse en pacientes en uno de cada 10.000 nacidos vivos aproximadamente. Y vamos a observar que estos pacientes vienen a la consulta porque no han podido, tienen 17, 18 años y todavía no se han desarrollado. Y bueno, entre la evaluación clínica de este tipo de pacientes, una de las preguntas que uno debe hacerlo es si tiene problemas con el gusto, el olfato, y no asociado a COVID, sino que simplemente hay un trastorno del nervio olfatorio en estos pacientes con síndrome de Kallmann. Y esta es la clínica, esta es la sintomatología que uno busca para por lo menos ubicarse si estamos ante
trastorno hipotalámico o un trastorno hipofisiario. Entonces, si existe un panhipopituitarismo, donde tumores, o el síndrome de Sheehan, que es frecuente en el parto laborioso, hemorrágico, que cae en shock al paciente, también puede generar entonces ese tipo de hipogonadismo hipogonadotrófico y generando pues así una disminución en la secreción de hormonas LH, FSH. En el caso masculino, si es postpuberal, esas digenesias gonadales, por ejemplo el Klinefelter, donde es un cariotipo 47XXI, las deficiencias enzimáticas como la alfa 17 alfa hidroxilasa, las criptorquidia, ¿okay? La resistencia a andrógenos, testículos feminizantes. Todo esto va a contribuir a una disminución en la expresión de los caracteres secundarios. Si es postpuberal, entonces puede ser después de una cirugía o un traumatismo, después de una orquidiurliana, TBC, radiación. La evaluación del hipogonadismo masculino y femenino también va a pasar por una anamnesis muy detallada. Hay que precisar su edad, la frecuencia en que se afecta, si presenta o no anosmia, ¿okay? Si hay antecedentes de criptorquidia, parotiditis, traumatismo, ¿okay? Todo aquello que nos indique una causa de atrofia testicular. Nos medimos cómo está su desarrollo pubis suelo, pubis cabeza, características de la piel, distribución del tejido adiposo, caracteres sexuales, ¿okay? Ginecomastias, síndrome de Turner, todo aquello que nos haga eh, eh, considerar que existe una falla exclusiva de la gónada o del eje hipotálamo hipófisis. Es importante entonces medir su nivel de testosterona, FSH-LH, hacerle un cardiograma para ver si no hay un síndrome genético, si no hay un Klinefelter, un síndrome de Turner. Observamos si hay prolactina aumentada, entonces vamos a encontrar que las gonadotrofinas deben estar disminuidas. Si las hormonas tiroideas, podemos pedirle unas hormonas tiroideas siempre que la prolactina esté elevada. Entonces, los estudios por imágenes, es importante la resonancia para ver cómo está la silla turca, cómo está el hipotálamo, ¿ok? Y de esa manera poder llegar a la causa del hipogonadismo, en este caso masculino. Entonces, el hipogonadismo masculino, es una condición que se encontramos cuando los niveles de testosterona están por debajo de 3 nanogramos por mililitro. ¿Okay? Y a esto se le asocian signos y síntomas. De manera que los síntomas están en el área sexual, pacientes que tienen una libido disminuida, hay disfunción eréctil, dificultad de llegar al orgasmo, disminución de la sensación penil a nivel sexual, una sensación de energía, falta de energía, no se sienten vigorosos o fuertes, un sentido de bienestar que está disminuido. Son pacientes que caen en la depresión por su condición. Y bueno, la masa muscular y la dureza de la misma y la densidad ósea disminuye. Desde el punto de vista epidemiológico, en otros países, en este caso Estados Unidos, informa que por lo menos de 2 a 4 millones en Estados Unidos pueden padecer este síndrome y que esa prevalencia aumenta con la edad. Solo el 5% de los hombres reciben tratamiento porque consultan por ello. En Latinoamérica pues no tenemos algunos datos sobre cómo se comporta el hipogonadismo. Hipergonadotrófico, ¿no? En todo caso. El hipogonadismo primario, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, Reifenstein, Hurley-Snoon, son hipogonadismos
que se relacionan uno con defectos genéticos y otro con efectos secundarios como un trauma, compromiso vascular o la radiación o enfermedades sistémicas autoinmunes. En relación con el síndrome de Klinefelter, solamente quiero referirme acá a lo siguiente. Son varones con un cromosoma 47XXY, ¿ok? No tienen un cromosoma 48, tiene hábitos de glucoides, tiene ginecomastia, lógicamente no tiene producción de esperma, ¿ok? Los testículos están pequeños, la testosterona va a estar disminuida, de manera que todas estas características lo diagnosticamos y hacemos un cariotipo, pues, y evaluamos bien al paciente. En este síndrome de Reinfeldstein, vamos a ver que hay una resistencia androgénica parcial. Se puede detectar al nacimiento, o al menos sospecharlo si el paciente nace con hipospadia, criptorquidia, ¿no? O sea, un meato urinario por debajo del pene, una ausencia de o presencia de testículo, ¿ok? Y una fusión del escroto, ¿ok? Observamos ginecomastia en la pubertad, en este síndrome también, en este Ullin-Nunn, se asocia también al síndrome del turno masculino, de autosómico dominante, y vamos a encontrar un cuello alado, baja implantación de la línea del cabello, cromosomas normales 46XY, que es lo que vemos en pacientes con síndrome de Turner. Cuando hay un daño testicular, bien sea por torsión del colon espermático, radiaciones, quimioterapia, orquídea, también vemos trastornos en la producción de testosterona. Hipogonadismo por causas sistémicas, vamos a encontrar el testículo atrofiado por alcoholismo, insuficiencia renal crónica, distrofia miotónica, autosómica dominante, y que pueden llevar a un hipogonadismo. En el síndrome de Kallmann, como les decía, existe una deficiencia en el desarrollo de las gonadotrofinas y se acompaña de anosmia o hiposmia. De manera, pues, que se acompaña en este tipo de síndrome un desarrollo defectuoso al bulbo fosfórico. Se acompañan también de anomalías cardíacas, malformaciones craneofaciales, autonómicas dominantes, y por cada 10.000 nacimientos masculinos podemos encontrar este tipo de síndrome. ¿Okay? Este síndrome de Kallmann obedece a una condición genética y donde vamos a encontrar un hipogonadismo hipogonadotrófico y anosmia, que es lo que lo caracteriza. Cuando encontramos un hipogonadismo por envejecimiento, hablamos de andropausia, deficiencia de andrógeno del adulto mayor, o una disminución en la producción del andrógeno. Los hombres adultos mayores con problemas eréctiles y falla testicular, lógicamente debemos asociarlo a un nivel bajo de testosterona. Y esto, pues, además de una baja de testosterona, debemos corroborarlo con los niveles de LH y FSH, donde vamos a encontrar que van a estar aumentados. Otras causas de hipogonadismo estarán relacionadas con el aumento de la producción de prolactina, el uso de antiandrógenos o antoandrógenos, que son algunos fármacos que tienen un bloqueo a la expresión de la hormona testosterona en el tejido, y eso genera entonces también causa de hipogonadismo. Castración quirúrgica, disruptores endocrinos como los insecticidas, que también bloquean la producción de hormonas gonadotróficas. En el hipogonadismo, la masa ósea va a estar afectada, de manera que hay una menor masa ósea, tanto en el hombre como en la mujer, y eso genera riesgo de fracturas. En el hipogonadismo hipergonadotrófico, en el caso de la mujer, vamos
el que vamos a identificar con mayor frecuencia es el síndrome de Turner. En el hombre el síndrome de Klinefelter, en la mujer el síndrome de Turner. De manera que aquí tenemos si los cambios son prepuberales o pospuberales, ¿ok? Oferitis autoinmune, cirugía, radiación, quimioterapia, menopausia, van a ser las causas pospuberales. Vamos a llevar acá que para evaluar el paciente femenino, a la paciente femenina, tenemos que tomar en cuenta pues, los niveles de estradiol, el FSH, LH, hacer su coreograma, niveles de prolactina, hormona tiroidea, ¿ok? Y estudios por imágenes. Hacer una buena clínica y considerar si está en amenorrea primaria o secundaria, si existe o no anosmia, cuántos partos ha tenido, cómo ha sido su característica de esos partos, si han tenido mucha hemorragia posterior a él, de manera que nos haga enfocar si estamos ante un síndrome de Sheehan, por ejemplo, o estamos ante un problema netamente gonadal. Su antropometría, caracteres sexuales secundarios, la lactorrea, todo eso es importante en la evaluación. Las anomalías de la diferenciación sexual, debemos considerar con alteraciones de cromosomas sexuales, alteraciones de la diferenciación gonadal y de la diferenciación fenotípica, para nosotros ubicarnos dónde está la situación que compromete el buen desarrollo sexual. De manera que la alteración de los cromosomas sexuales van a estar presentes y el síndrome de Turner es el que más vemos en la mujer. La talla baja, el infantilismo sexual, cuello alado, implantación baja del cabello en la nuca, esto nos va a dar una impresión y lo vamos a ver al nacer, donde vamos a encontrar niños con epicanto, que es el ángulo del ojo que se une a la, ala nasal, ¿ok? Y vamos a encontrar que son el 1.5 de las estaciones pueden tener este tipo de síndrome eh, y que el cariotipo de un 60% puede ser 45X. El 20% de las alteraciones estructurales del cromosoma X están presentes y puede haber mosaicismo. En ambos casos puede haber una cromatina positiva. Estos son trastornos genéticos que se estudian al detalle. Una vez que hacemos el cariotipo, pues se especifica las características o variantes del cromosoma. De manera que la expresión clínica, por ejemplo, al nacer vemos bajo peso, una frente amplia, fisuras parietalles antimongoloides, epicanto interno, estrabismo, paladar alto, micrognatia. De manera que ya cuando el paciente, el niño, al nacer, vemos características que pueden ser compatibles, la niña, con síndrome de Turner, pues ya nosotros tenemos que hacer otro tipo de evaluación porque vienen también con malformaciones cardiovasculares, en un 10 o un 20%. Puede tener coartación de la aorta, estenosis aórtica, aorta bivalva, prolapso de la válvula mitral, hasta aneurisma disecante de la aorta. Estos pacientes también tienen o vienen con anomalías renales, un 35 o un 70%, con un riñón único, o un descenso renal, o un riñón en herradura, ¿ok? O obstrucciones uteropélvicas. Estos pacientes pueden desarrollar hipertensión arterial. En el síndrome de Turner encontramos una amenorrea primaria, lógicamente no va a haber un desarrollo sexual adecuado, y bueno, conlleva pues que estas mujeres no pueden tener hijos. En conclusión, es importante que ante un paciente con trastornos de diferenciación sexual, al nacer, hay que estudiarlo.
Hay que hacer una valoración en equipo, realizar estudios, historia clínica, examen físico detallado, realizar estudios hormonales básicos como testosterona, FSH, LH, estrógeno, en el caso que sea postpuberal, ¿okay? Realizar estudios de imagenología, ultrasonido pélvico o genitografía para ver las características de las gónadas. Hay que realizar un cariotipo y de esta manera pues saber si hay trastornos genéticos que involucran la anatomía o lo que estamos viendo en el paciente que se nos presenta. Hay que buscar anomalías congénitas asociadas, tanto al área cardiovascular y renal como la que vimos en el síndrome de Turner. Y cuando la valoración la hacemos en etapa posterior a la vida, niñez, adolescencia o adultez, debemos ser muy cuidadosos con nuestro comentario y sobre todo con los resultados. Hay personas obesas con una característica muy particular de un nuco que nos cuentan que tienen niños y lógicamente que plantearle a ellos que han sido estériles desde su vida, toda su vida, y que tienen un niño que se lo han adjudicado a él y decirle que él no es el padre es muy delicado. De manera pues que